No todos los archivos se cierran, no todos los enigmas se explican, y hay noches en las que la realidad parece más ficción que cualquier historia jamás contada. Bienvenido a Caso Cero, el lugar donde recopilamos lo que otros han preferido enterrar, donde abrimos los expedientes olvidados, cruzamos puertas que nunca debieron abrirse, y te contamos las historias que se deslizan entre lo real y lo imposible. Publicamos historias cada semana, y si te gusta el misterio, la oscuridad y las verdades que se esconden entre sombras, te invito a ser parte de esta comunidad de buscadores de lo oculto. Dale un me gusta a este video si estás listo para cruzar el umbral. Compártelo con alguien que, como tú, ya no se conforma con respuestas fáciles. Y sobre todo, suscríbete y activa la campanita, porque lo que contamos aquí no lo vas a encontrar en ningún otro lugar. Ahora respira profundo, baja el volumen del mundo exterior y prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es una historia cualquiera. Es un caso serio. Hay lugares que el tiempo intenta borrar, pero el horror se queda ahí, clavado en la tierra, atrapado en la niebla, susurrando historias malditas a quien se atreve a escucharlas. Esta es la historia real que convirtió a Lúzara en una leyenda oscura, un pueblo perdido en las montañas del noreste español, y un hombre que entró, pero jamás salió. 2 de octubre de 1991. Las hojas crujían bajo las botas de Enrique Martínez. El musgo fresco cubría los troncos y la humedad de la montaña le mordía los dedos. Enrique tenía 36 años. Era camarero en la ciudad portuaria de Tarragona. Cada noche su vida se llenaba de ruido, copas, humo, clientes impacientes. Pero aquí, en mitad del bosque, todo era silencio y hongos silvestres. Ese día no estaba solo. Lo acompañaban su esposa Ana y sus 2 amigos, Jorge y Sofía. Una pareja bohemia, curiosa, amantes de las historias ocultas. El destino era Lúzara, un pueblo abandonado, una mancha de ruinas cubiertas de historia y superstición, un lugar que, según decían, no debía ser tocado. Jorge había insistido en ir. Quería comprobar por sí mismo si esas leyendas eran ciertas. Enrique no creía en maldiciones, solo quería recolectar Lactarius sanguiflus, un tipo de hongo que sabía preparar a la perfección con carne a la brasa. Pero lo que ninguno de ellos sabía es que ese día, esa búsqueda inocente, los llevaría directo al corazón del horror. El grupo avanzó por la ladera de la montaña hasta que, como una aparición en la niebla, Lúzara emergió frente a ellos. Primero fue solo un muro derrumbado, luego una calle de tierra flanqueada por esqueletos de casas de piedra, y al fondo, alzándose solitaria entre las ruinas, una iglesia antigua, con un campanario todavía erguido, como si desafiara al tiempo mismo. La niebla empezaba a arrastrarse por el suelo. No eran las nubes, era algo más espeso, más denso, como si el pueblo exhalara su propio aliento fantasmal. Detrás de la iglesia se extendía un cementerio cubierto de maleza, y al costado un estanque lleno de ranas croando, como un coro que marcaba el ritmo del miedo. Enrique sintió un leve escalofrío. Por un instante, todo le pareció demasiado perfecto, demasiado exactamente como Jorge lo había descrito. La atmósfera, la decadencia, la niebla, no era un escenario para una aventura. Era un escenario para una advertencia, pero siguieron adelante. Jorge los condujo hasta una roca rectangular que emergía del suelo como una lápida sin nombre. La llamó la piedra Keystone. Según él, era un vestigio antiguo, un tótem de poder oscuro utilizado por ejércitos musulmanes que cruzaban la región en tiempos remotos. Se decía que tocarla podía abrir portales a otras dimensiones, que absorbería tu alma si no eras digno, que había sido maldita. Y sin embargo, ahí estaba Jorge, con la mano sobre ella como si nada. Sofía se negó rotundamente a tocarla, pero Ana, quizá por desafío, quizá por simple curiosidad, apoyó su palma sobre la superficie fría y rugosa. Nada ocurrió, solo rieron, hasta que Enrique, que también reía, notó que las ranas se habían vuelto insoportablemente ruidosas, como si el volumen del mundo hubiera subido repentinamente. Miró hacia el estanque. Y más allá, a la ventana de la iglesia, la niebla se abrió por un segundo, y allí estaba, una figura, oscura,
quietísima, observándolos desde la penumbra de la iglesia. Luego nada, la figura se desvaneció. La niebla cerró de nuevo la escena como una cortina, y Enrique se quedó paralizado. Pensó que era su imaginación, pero había algo distinto, algo que no podía explicar. Cuando tocó la piedra, presionado por los demás, lo sintió en la piel. El aire cambió, la piedra se volvió cálida, y una extraña paz lo envolvió, una calma antinatural. Quería quedarse así, para siempre. Era como estar drogado, hipnotizado, hasta que algo, una voz enterrada en su mente le gritó: suéltala, ahora. Y cuando lo hizo, todo volvió a la normalidad, excepto por esa certeza, esa inquietud que crecía en el fondo de su pecho. Algo había cambiado. Jorge, riéndose aún, quiso quitarle peso a la tensión. Se burló de Sofía por su miedo a lo sobrenatural, y se dirigió con paso ligero hacia la iglesia. Ana lo siguió, casi corriendo detrás de él. Había un aire de travesura en sus movimientos, como si fueran niños husmeando donde no deben. Pero Enrique no. Él se quedó inmóvil un segundo más, mirando la piedra, el estanque, la ventana. La niebla lo rodeaba por completo, y aunque el aire no era frío, sentía un escalofrío seco, como si algo se hubiera pegado a su piel desde que tocó la piedra. Quería irse, quería bajar de la montaña, dejarlo usar atrás, no volver jamás, pero no quería parecer un cobarde, así que respiró hondo, y siguió a los demás. A medida que rodeaban la iglesia, Enrique iba lanzando miradas furtivas hacia la ventana, vacía, completamente vacía, pero en su interior, algo le decía que no. El grupo entró al cementerio. Ana comenzó a pasear entre las lápidas, admirando lo viejo, lo roto, lo olvidado, hasta que por accidente, tropezó con una gran cruz de piedra. Esta cayó, y al estrellarse contra el suelo, se partió en dos. El estruendo se sintió más fuerte de lo que debía, como si hubiese roto algo más que piedra. Todos se giraron. Sofía palideció. Jorge bromeó: ahora sí que despertaste a los espíritus. Pero Ana no reía, estaba temblando. Y entonces Jorge comenzó a contarles por qué ese lugar era maldito. Octubre de 1873, en plena guerra civil española, un general carismático, Siros, fue herido y llevado a morir en una cueva en la montaña. Sus hombres, sabiendo lo que significaba su muerte para la moral del ejército, lo enterraron en secreto en Lúzara, bajo la lápida de otra persona, una mujer que estaba por ser enterrada al día siguiente, una mujer que muchos creían una bruja. Los soldados enemigos, buscando al general, llegaron al pueblo, comenzaron a torturar y amenazar a los aldeanos, hasta que uno habló. La información los llevó al cementerio. Allí obligaron a los aldeanos a desenterrar tumba por tumba, sin éxito, hasta que vieron una lápida con una simple línea grabada, sin nombre, sin fecha, y todos los habitantes se negaron a tocarla. Era la tumba de la bruja. Los soldados, incrédulos, los obligaron. Cuando abrieron el ataúd, el cuerpo estaba fresco, imposiblemente fresco, como si no hubiera muerto nunca. Con los ojos abiertos, observándolos, el pánico se apoderó del lugar. Los soldados, asustados y furiosos, sacaron el cuerpo y lo colgaron de un árbol. Dispararon sin parar hasta convertirlo en una masa irreconocible, y cuando la última bala fue disparada, el silencio absoluto. Las ranas callaron, el viento se detuvo, y los soldados huyeron despavoridos. Poco después, comenzaron las plagas, las cosechas murieron, las enfermedades arrasaron con las familias. Lúzara se marchitó, la gente hablaba de una maldición, de un castigo, y en los años siguientes, murieron todos, o se marcharon, hasta quedar vacía, un pueblo fantasma, maldito. Ana estaba paralizada, no por la historia, no por las balas disparadas a un cuerpo que nunca debió estar fresco, sino porque, al mirar la lápida que había roto, vio la línea, esa línea, sin nombre, sin fecha. Era esa tumba, la de la bruja, y algo en su interior, más fuerte que el miedo, se quebró. La risa de Jorge se desvaneció como eco perdido. Sofía la miró con terror, intentando decirle que no era su culpa, pero Ana ya no estaba escuchando, no pensaba en la historia, pensaba en Enrique. ¿Dónde estaba? Recordó haberlo visto frente a la iglesia, luego junto a la piedra, luego no lo recordaba con claridad. Volteó, miró a su alrededor, gritó su nombre, nada. El eco le respondió desde la niebla. Entonces, casi por accidente, vio en la base del muro del cementerio un hongo, un Lactario sanguifluus, el favorito de Enrique, el que él más buscaba. Lo recogió con torpeza, con manos temblorosas, se giró para mostrarlo a su esposo, y él no estaba. Su voz salió rota. Enrique corrió fuera del cementerio. Sofía y Jorge apenas podían seguirla. Gritaba su nombre una y otra vez. La niebla era tan espesa que parecía sólida. Sombras se movían entre la bruma, figuras que se deshacían al intentar acercarse, murmullos, pasos secos, y las ranas. Dios, las ranas. Su croar se volvía ensordecedor, agudo, interminable. Parecía provenir del fondo del mundo. Y de pronto, silencio, un silencio brutal. Solo la voz de Ana, llorando. Sofía y Jorge la encontraron de rodillas, justo en el mismo lugar donde había estado Enrique, frente a la ventana de la iglesia. En las manos, la cesta de mimbre, llena de hongos, los suyos, los de Enrique. Su voz fue apenas un susurro. Él se fue. Buscaron por una hora. No había huellas, ni señales, ni ropa, ni
ni un grito a lo lejos, solo niebla y silencio. Llamaron a la Guardia Civil, se montó una búsqueda inmensa. Durante una semana, nada. Enrique desapareció en el aire, y cuando se cerró la investigación, Ana no lo aceptó. Siguió volviendo, una y otra vez. Querían recorrer exactamente los mismos pasos, la misma piedra, el mismo cementerio, la misma iglesia. Al pasar junto a la ventana, al mirar dentro, allí estaban 6 figuras, encapuchadas, inmóviles, paradas en círculo, sin moverse, sin hacer nada, solo estaban. Ana pensó en cazadores de fantasmas. Estaba furiosa, pensó en gritar, pero justo cuando se acercó, una de las figuras se giró hacia ella. No tenía rostro, un vacío, una nada, una oscuridad con peso, con intención, y la miraba, aunque no tenía ojos. Ana sintió una presión en el pecho, una fuerza que la apretaba desde dentro. Iba a gritar, pero entonces, desde detrás, galopes, como caballos salvajes, aplastando el suelo, acercándose, y con ellos, el croar de las ranas, más fuerte, más brutal, más antinatural. Los 3 se giraron, solo niebla. Volvieron la vista a la iglesia, vacía. Las 6 figuras ya no estaban, no había que pensar más. Corrieron, no miraron atrás, nunca más volvieron. Enrique nunca fue encontrado. Luzara sigue ahí, silenciosa, vacía, cubierta de niebla, y dicen que las ranas aún croan cuando alguien entra, y que si caminas lo suficiente, puedes llegar a tocar la piedra, y si tocas la piedra, puedes perderte para siempre. Si llegaste hasta aquí, gracias por mirar de frente al misterio. No todos se atreven. Cada historia que contamos es solo una grieta en un muro mucho más grande. Yo soy Mr. Strange, tu narrador en esta travesía entre sombras. Y esto fue Caso Cero. Si te estremeció la historia, deja tu me gusta, compártela con quienes no temen la verdad y suscríbete, porque la próxima puerta ya está a punto de abrirse. Hasta entonces, cuida lo que sueñas. Algunas historias regresan,